Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Y Jesús les respondió, vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice, yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y los discípulos fueron y prepararon todo tal como Jesús les mandó. Y al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos dijo, Señor, ¿no estarás acusándome a mí, verdad? ¿Seré yo? Y Jesús respondió, el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo, es él el que me va a traicionar. Y la Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona, va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Y Jesús, Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó, Maestro, ¿hablas de mí? Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y le dijo, beban todos de este vino. Este es mi sangre y con ella Dios hace un trato con ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después de eso, cantaron un himno y se fueron al monte Los Olivos. Palabra de Dios. Gracias, hermanos, que continúan con nosotros. A este pasaje que la versión lenguaje actual le llama una cena inolvidable, podemos comprenderla por qué. Y la primera razón, mi amado hermano, esta cena fue la despedida del Señor de sus discípulos. La última cena que comió acá sobre la faz de la tierra. Para luego continuar con lo que Él dice ahí en su palabra, a dar su vida por los pecados de la humanidad, para salvar a los perdidos, a derramar su sangre para limpiar a los inmundos de pecado, a derramar su sangre para que la humanidad tuviera sanidad y liberación, a derramar su sangre para que la humanidad tuviera el poder y la autoridad espiritual que Él puede dar a los hombres. Mire qué precioso, hermano. Qué maravilloso. Entonces comprendemos acá esta primera razón por la cual el Señor, hermanos, realizó esta cena y dijo que era especial y que sería inolvidable, porque era la última que comería con sus discípulos, hasta que Él vendría de nuevo y llevaría su iglesia a la eternidad en las nubes y comer con ellos el pan y tomar con ellos el vino una vez más. Y la segunda razón también, porque a través de esta cena, hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo la instituyó, la estableció para que la iglesia pudiera realizarla cuantas veces pudiera, cuantas veces quisiera. Son dos cosas muy importantes. Cuantas veces pudieran, cuantas veces quisieran, para conmemorar cuatro cosas, hermanos amados. La primera, la muerte del Señor Jesucristo. La segunda, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tercera,
la promesa maravillosa que dejó a su pueblo, que Él volvería por ellos. Y la cuarta, una oportunidad maravillosa de consagración. Amén. De consagración al Evangelio, a consagración a nuestro Dios, para alcanzar la santidad, porque sin la santidad nadie vería al Señor. Entonces, esa palabra debemos de tenerla nosotros en nuestro corazón. Muy clara está, hermanos, para que podamos nosotros atesorarla y poder realizar esta Santa Cena cada vez que podamos, cada vez que querramos, hermano, porque es necesaria. Porque como dije, ahí se recuerda la muerte del Señor Jesucristo. Por esas dos razones es inolvidable. Los elementos que se usaban para realizar la Santa Cena o la Cena de la Pascua en el pueblo judío eran cuatro. El primero, el cordero, sin manchas, sin nada, correcto, bueno, limpio, para presentarlo y comerlo en esa tarde, hermano amado. Lo segundo, las hierbas amargas, las hierbas amargas. Lo tercero, el pan, y el cuarto, el vino. Cuatro elementos que usaban los judíos para hacerlo en aquel tiempo. Actualmente hay judíos, hermanos, radicales. Judíos, hermanos, que lo practican todavía. Pero la mayoría de judíos ya no la practica. La cena de la Pascua. Pero los judíos radicales, hermano, los hebreos radicales, hermano, siguen practicando esta cena de la Pascua. Pero la iglesia del Señor, ahora practica esta cena con los elementos del pan y el vino. Ya no usamos los cuatro elementos que se usaron en la Pascua del Señor. ¿Por qué razón? La primera razón, porque Cristo Jesús, hermano amado, ya fue sacrificado como cordero sin manchas y sin arrugas por los pecados de la humanidad. Él fue, hermano amado, a la cruz a morir por nosotros. Él fue a derramar su sangre por nosotros. Entonces, por esa razón, nosotros ya no tenemos cordero, un cordero físico, pero tenemos el cordero que una vez, y como dice el libro de Hebreos, en aquel tiempo, los judíos tenían que presentar cada año un cordero sin mancha para poder ser limpios de sus pecados. Y el libro de Hebreos dice que para nosotros, la iglesia, en este tiempo, una sola vez entró Cristo, hermano amado, para ser crucificado. Y fue llevado al matadero y como oveja no abrió su boca, sino se entregó voluntariamente para dar su cuerpo, para dar su vida por nosotros los pecadores y derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces el elemento de sacrificio, el cordero, ya fue sacrificado por nosotros. Las hierbas amargas también ya no las tenemos en la Santa Cena. ¿Por qué razón? Porque ya no debe de haber amargura en nuestra vida. Ya no debe de haber tristeza en nuestra vida, sino un gozo grande en nuestro corazón, hermano amado, porque Jesucristo nos amó como nos ha amado el Padre y dio su vida por nosotros. Y Él ha resucitado. Está sentado a la diestra del Padre. Llegó victorioso a su objetivo, a su meta, y se levantó con poder y gloria. Y entonces ahora nosotros ya no tenemos las hierbas amargas, sino un gozo grande en nuestro corazón, hermano, porque después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo nos dio vida. Después de haber estado sucios, inmundos por nuestro pecado, la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. Alabado sea Dios, hermano. ¿Verdad que
que vale la pena estar alegre. Por esa razón, usted puede danzar, usted puede saltar, usted puede gritar y puede estar con júbilo y caminar en la calle con alegría, con un rostro alegre, radiante, de felicidad, hermano. Porque nosotros, hermano amado, en Cristo Jesús llevó la condena de nosotros, librándonos de la condenación. Llevó el pecado de nosotros, librándonos del pecado, haciéndonos libres, libres para Cristo, libres para Dios, hermano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad que es palabra de gran bendición de nuestro Dios para nuestra vida? ¿Verdad que es maravilloso? Grandioso, mi amado hermano. Por lo tanto, las hierbas ya no están. Y vamos a los dos elementos, el cual el Señor instituyó para que se realizara la Santa Cena y conmemorar la muerte del Señor, la resurrección, su promesa de su venida y la oportunidad de afirmación que tenemos nosotros para gloria de su nombre. Entonces, el pan. El Señor Jesús dice acá en su palabra que después que dio a conocer que iba a ser entregado por uno de sus discípulos, después de haber dado a conocer y descubrir a la persona que iba a ser como un hombre traidor, que vivió con los discípulos, caminó con Jesús, pero había sido elegido para este papel. Entonces el Señor le dice a sus discípulos que sería entregado por los pecados de la humanidad. Y entonces, después que dio a conocer y descubrieron, hermano, a Judas como el precursor de la traición de Jesús, todo en el plan del Señor, todo en el plan del Señor. Dios lo había hecho de esa manera. Jesús había cumplido la voluntad de nuestro Dios. Y entonces dice la palabra de nuestro Señor que Él le dijo a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Y Judas salió y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Y viene Jesús con sus discípulos, dice la palabra, que tomó el pan y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo, por el cual será entregado a muerte por vosotros, por los pecados de la humanidad. Y dice la palabra del Señor, comedlo, comedlo. Y todos comieron de ese pan. El Señor anteriormente les había dicho a los fariseos y a los escribas, quienes lo seguían, que su cuerpo iba a ser entregado, que su cuerpo tenía que ser comido. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a comer tu cuerpo? Porque ellos no entendieron, ni aun los discípulos. Hasta ese momento, en esa cena, el Señor les aclara y les dice, así será triturado mi cuerpo por el pecado de la humanidad. Y después dice la palabra que tomó la copa de vino. Y cuando tomó la copa de vino, les repartió a ellos. Y cuando todos ellos tenían su vino, hermano amado, tomó la copa de vino y les dijo, bebed, tomad, porque esta será mi sangre, que será derramada por vosotros, como un nuevo pacto, para que todos puedan ser partícipes de ese pacto. ¡Qué maravilloso! El Señor aclara ahí que su sangre fue derramada para realizar el pacto nuevo y dejar anulado el pacto que tenía con el pueblo de Israel. El pacto de crucificar, el pacto de matar un cordero y que por eso sería librado de sus pecados. El pacto de poder hacer la circuncisión y quitar el prepucio del sexo masculino de los hombres. Y de ahí en adelante, hermano, ya no se llevó a cabo esa manera de pacto, sino dice el Señor en su palabra que ahora la circuncisión es nuestro corazón. En nuestro corazón, quitar esa dureza,
Quitar, hermano, ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Ahí podemos nosotros comprender y ver, mi amado hermano, que el Señor en su gracia y su misericordia hizo un nuevo pacto, el cual Él lo hizo. Él derramó su sangre. Y como dije al principio, los beneficios de la sangre de Jesús para nuestra vida son varios. Por su sangre, nosotros somos lavados. Nosotros somos perdonados. Por su sangre, nosotros somos redimidos. Por su sangre, hermano amado, somos justificados. Por su sangre somos sanados. Por su sangre somos perdonados. Por su sangre tenemos poder y autoridad. Por la sangre de Jesús. Y entonces Él tomó la copa de vino y les dijo: bebed, que esta es mi sangre, por la cual será derramada por vosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando celebramos la Santa Cena? Conmemorar la muerte, conmemorar la resurrección, conmemorar su promesa de su segunda venida y la oportunidad que tenemos para afirmar nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados. Somos imperfectos, le fallamos a Dios. Inclinamos nuestro corazón a la carnalidad. Por eso mentimos, por eso engañamos, por eso traicionamos, por eso peleamos, por eso criticamos, por eso nos burlamos. Porque la carnalidad nos lleva al adulterio, a la fornicación. Hermanos amados, nuestra carne nos lleva a la mundanalidad y nuestro corazón se va hacia las cosas de la tierra. El Señor dice: poned la mirada en las cosas de arriba, allá donde está el Señor. Poned la mirada en el blanco, en el gran consumador de nuestra fe. Hermanos amados, necesitamos tener cómo vivir, alimento físico, vestuario. Necesitamos tener techo para vivir, pero Dios lo proveerá. Por supuesto que debemos de trabajar por ello, porque la Biblia dice que el que trabaje, que coma, que se vista, para que no robe, porque robar es pecado. Pero hermano amado, ¿cuántas personas se apartan del Señor? Por los deseos de su carne, por los deseos del mundo, por los deseos de la vanagloria. Pero el Señor nos dice claramente que debemos de apartar nuestro corazón. Y al celebrar la Santa Cena, participar del pan, participar del vino, es la oportunidad que tenemos, amado hermano, para consagrar nuestra vida, para afirmar nuestro corazón, para afirmar nuestra fe, para apartarnos de lo malo y vivir en santidad, apartados para Dios. Mire qué bendición. Por lo tanto, mi amado hermano, amada hermana, aprovechemos cuantas veces podamos celebrar la Santa Cena, porque son oportunidades grandiosas que nos lleva a conmemorar su muerte, a conmemorar su resurrección, a poder afirmar nuestro corazón en su segunda venida y comprender que Él viene por su iglesia. Y Él dijo dos cosas: que Él si estaríamos vivos, nos transformaría y nos daría un cuerpo glorificado. Si estaríamos muertos, nos daría resurrección, hermano. Por eso, usted no se preocupe. Si la muerte lo alcanza, es porque Dios así lo ha querido. Espere la muerte con alegría, porque dijo el apóstol Pablo que la muerte es ganancia. Cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo. Hasta nosotros los pastores nos cuesta entender, hermano amado. Pero si afirmamos nuestro corazón en su promesa, esperaremos que Él venga y nos lleve como su novia prometida y nos lleva para realizar las bodas del Cordero, a casarse, a unirse con la iglesia para vivir eternamente con Él. Mire qué bendición. Por lo tanto, yo le animo a renunciar del pecado, a arrepentirse de sus pecados y poder afirmar su corazón en santidad, en amor,
Que Dios le bendiga en esta noche. Que la gracia y la misericordia lo acompañe siempre. Y la invitación cordial para que aproveche las oportunidades que Dios nos da para afirmarnos. Ore, lea la Biblia, pero vívala. Apártese de lo malo, porque sin santidad nadie verá al Señor.